Entonces hoy vamos a hablar de cómo ese impacto de las emociones se ve reflejado en el cuerpo y cómo cuando no las podemos transitar existe primero un proceso mental, después un proceso emocional y después se ve reflejado en el físico. Cuando no logramos nosotros como asimilar o estimular una emoción, siempre se va a representar en forma física en nuestro cuerpo como una enfermedad, el que conocemos nosotros como enfermedad. Y esto sucede porque a nivel mental, la mente llega a un proceso donde no es capaz de procesar la emoción o de asimilarla y simplemente manda el mensaje a través del cuerpo. Lo que no soluciona la mente, lo recibe el cuerpo. Ahí hablando un poquito como de la forma negativa de las emociones, que son como el miedo, la ira, la rabia. Y cada emoción va alojada en cierta parte del cuerpo. Y cada parte de nuestro cuerpo nos está hablando, digamos, de esa emoción. Lo mismo cuando estamos generando emociones positivas como la alegría, la empatía, la felicidad, también se van a ver reflejadas en nuestro estado de ánimo, en nuestras facciones de la cara, en nuestra piel más que todo. Digamos que las emociones positivas sí se ven reflejadas muy bien en la piel y las negativas se ven muy reflejadas, digamos, en los sistemas digestivos, en los riñones, en las piernas y en los brazos. Cuando tenemos una descarga energética demasiado fuerte con un proceso o una emoción que no podemos asimilar, por lo general se producen como cambios fisiológicos muy fuertes y ahí es donde se generan como las enfermedades inmunes. Yo sí estoy de acuerdo que toda emoción viene como muy anclada, toda enfermedad viene muy anclada a un proceso emocional. Y el último vehículo que logra observar eso es nuestro cuerpo cuando nosotros no logramos a nivel mental como sacar estos nudos o estas emociones. Hay muchos procesos en los que nosotros podemos observar nuestro cuerpo y saber qué es lo que está pasando dentro de nosotros a nivel mental, o cuáles son las emociones que de pronto no hemos podido procesar. Digamos, la ira se almacena en los riñones, se almacena en el intestino grueso, en el intestino delgado. Cuando no somos capaces de superar duelos o momentos muy duros de nuestra vida, tienden a alojarse en nuestra cabeza, por eso a veces nos dan dolores de cabeza. Cuando tenemos, digamos, mucho rencor, por lo general se generan enfermedades inmunes como el lupus, la leucemia, que van más como de acuerdo a la sangre. Entonces sí tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que estamos produciendo nosotros a nivel mental y cómo la emoción empieza a transformar nuestra fisiología cuando no somos capaces de atravesar la emoción. Hay un proceso que es súper chévere y es muy sencillo para nosotros reconocer esto en nuestro cuerpo antes de que se produzca, y es sentir la emoción cuando viene, abrazarla, no dejar que se vaya ni nada de eso, ni tratar de evitarla. Tenemos un poco estigmatizado de que las emociones negativas no es bueno sentirlas, pero las emociones negativas también vienen como a mostrarnos algo de nosotros mismos. Y en este proceso hay algo súper importante que es lo que lo detona, y por lo general lo que detonan las emociones es nuestro entorno y lo que nos rodea. Cuando nos relacionamos con otras personas, esos son los momentos como más importantes donde nosotros sentimos emociones, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con nuestra familia. Y de ahí esos detonantes o esas personas siempre van a ser un espejo para nosotros saber qué es lo que llevamos por dentro. Muchas veces cuando estamos en alguna situación con alguna persona, siempre culpamos a esa persona del proceso que estamos viviendo nosotros. Y no somos conscientes de que esa persona se está prestando en amor absoluto para mostrarnos a nosotros la oscuridad que nosotros no queremos ver en nosotros.
Entonces ahí es cuando se desenvuelve el proceso de crear nosotros nuestras emociones. Nosotros no creamos nuestras emociones solitos en la cabeza, nosotros no. Siempre estamos interactuando con el entorno y el entorno siempre nos está hablando de lo que llevamos por dentro. ¿Listo? Y eso es súper importante entenderlo porque hay un proceso mental que viene de nuestro ego y es pensar que todo lo que pasa fuera de nosotros es personal o lo tomamos como si fuera algo personal. Lo tomamos un poquito a veces muy desde el ego. Entonces, si fulano me dijo, si no dijo, si actuó como no quería que yo actuara o si hizo algo, él me hizo sentir esta emoción. No. Nosotros tenemos almacenada la emoción dentro de nosotros y existe un detonante de cosas que pasan afuera que nos hacen resonar con esa energía que nosotros ya llevamos dentro. Una energía que adquirimos siendo chiquitos, o un rechazo, o un abandono, o no sé, un momento también de alegría o cualquier cosa. Puede venir otra persona y volver o a tocar la herida o a tocar la emoción y simplemente nos está mostrando en dónde y cómo podemos sanar nosotros. Esa emoción obviamente la sentimos nosotros dentro de nuestro cuerpo y empieza como un campo de energía dentro de nosotros. Ustedes se van a dar cuenta y la emoción casi siempre tiene un movimiento dentro de todo el cuerpo. Si es una emoción de miedo, primero se va a sentir en el pecho y después va a ir hacia abajo, hacia los chakras inferiores, porque el miedo siempre resuena acá en el pecho, pero siempre baja y se almacena como en la cadera o en nuestras partes de acá, si no somos capaces de procesar la emoción. Si somos capaces de procesar en ese mismo la emoción de miedo, que pues viene un poquito más del cerebro reptiliano, lo que vamos a hacer nosotros es actuar o a la defensiva con la persona que vamos a tener enfrente o con la situación que vamos a tener nosotros enfrente. Va a ser como un modo de huida o de escape. Esa va a ser la reacción química del cuerpo, defenderse y ponerse en posición de defender. Si nosotros logramos ver la emoción como es, que detrás del miedo, ¿ustedes saben qué emoción está detrás del miedo? ¿Cuál? No escucho. Yo entendería que la emoción es... Digamos que el miedo es lo primero que uno interpreta, pero casi siempre detrás de cada emoción hay una emoción mucho más fuerte que se refleja detrás de eso. Digamos, detrás del miedo siempre está, hay dos emociones predominantes. Tú sientes miedo, pero ¿por qué sientes ese miedo? O sea, ¿qué activa ese miedo dentro de ti? Digamos, dependiendo de la situación. Como de pronto el miedo a no, ¿cómo se dice? A no hacer parte, miedo a no ser amado, ¿no? Puede ser, digamos, detrás de, yo te pongo un ejemplo súper sencillo. Detrás de la frustración, que es una emoción que uno siente como, ay, me siento frustrado, quería lograr esto y no lo logré y todo eso, detrás de la frustración hay una emoción mucho más importante que es la humillación contigo mismo. Cada vez que uno se siente frustrado es porque no logró algo que quería lograr. La frustración es eso, tú no lograste algo que querías lograr. Y poco a poco el sentimiento que se va guardando dentro de uno es de humillación con uno mismo. ¿Sí me entiendes? Tú te sientes humillado, pero contigo mismo porque te fracasaste a ti mismo. O sea, como que fracasaste en un intento de algo que querías hacer. Detrás del miedo está el amor. Y nosotros por eso muchas veces actuamos a la defensiva porque nos da miedo recibir amor. Es como una capa que tenemos nosotros encima. Y le tenemos miedo y ese miedo es vulnerabilidad. Detrás del miedo está la vulnerabilidad. Vulnerable a ser amado, vulnerable a ser visto tal cual y como eres, vulnerable a reconocer tu fragilidad. Todas esas cosas
las va abarcando el miedo. ¿Por qué? Porque desde pequeños nosotros, digamos que en nuestro crecimiento, muchas veces nos decían que ser nosotros mismos estaba mal, inconscientemente. Entonces, digamos, un día estábamos jugando, hicimos algo, regamos algo, cualquier cosa, y una vez nos dijeron, eso está mal. ¿Cuál fue el sentimiento que nosotros asimilamos? Que nosotros estábamos mal. Porque hay una edad en la infancia que nosotros empezamos a producir nuestro ego. Entonces nuestro ego se toma todo súper mal. O es como si tú tuvieras una lupita así, nos decían una cosa muy sencilla, pero tú coges una lupa y lo amplificas como si hubiera sido la catástrofe más absurda. ¿Por qué? Porque se está desarrollando todo tu juicio en una edad como de 3 a 7, 8 años. Entonces es súper importante ver nosotros la relación que existe entre el proceso emocional, el proceso mental y el proceso físico. Cada vez que, pues yo no sé, yo sí soy fiel creyente que cada vez que uno se enferma, en vez de tomar medicamentos o en vez de parar al cuerpo del proceso que él mismo está haciendo, porque pues el proceso que hace el cuerpo es como, venga, la mente no pudo solucionar esto, ¿cómo le ayudamos a la mente a solucionar esto? Y él empieza a hacer su proceso químico para poder soltar como la emoción. Cuando nosotros tomamos medicamentos y paramos esto, le estamos quitando esa voluntad al cuerpo de sanarse a sí mismo. Entonces, digamos, nos dio una gripa horrible, estamos, mejor dicho, súper enfermos, nos pasó que nos botó a la cama, yo no sé qué. ¿Qué parte del cuerpo está relacionada con la gripa? Los pulmones, la garganta, toda la faringe. Entonces, ¿qué parte emocional está relacionada con este cuerpo? Con esta emoción. Entonces tenemos el pecho con qué está relacionado, con las relaciones, cómo nos sentimos con el mundo, con nuestro entorno. Cuando tenemos como mucha gripa o estornudos, ¿por qué estamos sintiendo eso? Tenemos vergüenza, sentimos que nuestra palabra no vale. Lo mismo con la garganta es mucho la expresión y lo que estamos diciendo a los demás. Entonces yo sí, cuando digamos a mí me da gripa y yo estoy súper mal y todo eso, yo sé que dentro de mí pasó algún proceso en donde no expresé algo a nivel de relaciones, por ejemplo. Y ahí uno va conociéndose a uno mismo a través del cuerpo y a través de sus emociones. Yo creo que es una de las herramientas más bonitas para conocerse a uno mismo. Cuando nos enfermamos del estómago, muchas veces ni siquiera es la comida, es porque tenemos procesos emocionales que no hemos logrado resolver y las emociones se almacenan en todo el estómago. Digamos, en nuestro aparato digestivo, ¿qué es? Un procesador. ¿Sí o no? Tenemos el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago. Este es un procesador. ¿Qué pasa cuando nosotros no logramos procesar una emoción? Se frena nuestro sistema digestivo, que es como el procesador de nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces una persona que yo observo que sufre mucho del estómago, digo, ya no es la dieta, porque es que la orden viene de la mente, no de lo que tú estás comiendo o no estás comiendo. Cualquier comportamiento que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo físico, la orden siempre viene de la mente. Y si nosotros logramos hacer como esta interiorización o interiorizarlo y cogerlo para nosotros, vamos a tener, no de pronto el control, es que esa palabra no me gusta, pero vamos a tener como la autonomía de nosotros mismos o de saber reconocernos a nosotros mismos. No es un proceso que esté ajeno a nosotros, sino que es un proceso que siempre viene desde la mente. Esta es la forma en la que existe el proceso como mente, cuerpo y espíritu, porque yo creo que los tres están súper relacionados y creo que es un proceso que venimos a trabajar todos nosotros. Yo creo que todos nos hemos enfermado en algún momento de algo, o si nos enfermamos muy seguido de algo, observar por qué nos estamos enfermando tanto de eso. El chakra está bloqueado,
no logramos reconocer la emoción, no logramos entender cómo entrar en esa emoción, no logramos asimilar la situación. Entonces sí hay varias cosas que siempre nos están hablando y siempre lo hablamos desde nuestro entorno. Nunca nosotros vamos a podernos conocer si no nos relacionáramos con otras personas para saber qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Y esas personas son las que detonan nuestras emociones. A ustedes las emociones no se las va a detonar un árbol, no se las va a detonar, digamos, la tierra ni nada de eso. Pueden haber sentimientos de plenitud y de gratitud, pero como tal, una emoción tangible, no. Y las personas que más detonan nuestras emociones son el círculo en el que nosotros nacimos. Piensen en su papá, piensen en su mamá. Como que hacer este trabajo de introspección es súper lindo. Y digamos, hay un ejercicio súper chévere que ustedes ponen o piensan en su papá y en la primera emoción que les viene, tanto negativa como positiva, porque las dos siempre vienen al tiempo. Piensen en su mamá y piensen en la emoción positiva y negativa que les venga, porque las dos casi siempre vienen al tiempo. Y así con cada persona de su familia, con sus hermanos, con el primo que más quieren, con su mejor amigo, con la persona del colegio que ustedes sintieron que les hizo la vida imposible. Anoten esas emociones y observen cómo esas emociones son un reflejo como de nosotros mismos o de las cosas que nosotros llevamos por dentro. Cada vez también que nosotros nos estamos relacionando con los demás, y digamos, y yo sí siempre soy muy observadora, más en las personas que me hacen sentir como emociones negativas que positivas, porque sé que detrás de esa persona que me está mostrando algo negativo mío, hay un regalo supremamente grande. No tratar de evitar las situaciones o de evitar a esas personas que nos confrontan o que nos hacen sentir algo dentro de nosotros, sino realmente mirarnos primero a nosotros con compasión y mirar a la otra persona con compasión, porque es un acto de amor lo que está haciendo la otra persona que está afuera. Así nosotros no lo veamos en ese momento con ese amor ni nada de eso, porque obviamente como que ese manto del ego nos va a hacer ver como si fuera un ataque personal, pero es un acto de amor de la otra persona, ponerse en una situación difícil para ella, para mostrarnos a nosotros nuestra herida o las cosas que debemos sanar dentro de nosotros. Entonces yo sí los invito a que seamos muy receptivos a esas personas que más nos retan, no tratemos de huir de ellas. Cada vez que estemos enfrente de una situación que es difícil, que es incómoda, que puede ser un poquito retadora para nosotros, en vez de huir, yo creo que el mejor regalo que nos podemos hacer para conocernos es quedarnos ahí y sentir esa emoción que esa persona nos está haciendo sentir, porque es un regalo. Igual, todo el tiempo queremos sentirnos bien y queremos estar felices y queremos estar en paz todo el día, pero esas cosas no pasan. Y por lo general, cuando estamos en un momento de nuestra vida que es muy pleno y todo eso, siempre llega un reto. Yo no sé si ustedes lo han observado, o siempre llega un momento en el que tenemos que salir como de esa zona de confort y llega una situación difícil para hacernos crecer. Entonces no estigmaticemos las emociones negativas, no las veamos como algo malo, sino veámoslas como un regalo, que eso es lo que realmente nos ayuda a crecer como seres humanos. Si nosotros no hiciéramos un trabajo de introspección, si nosotros no hiciéramos un trabajo como con nuestras emociones, no creceríamos. Si estuviéramos todo el tiempo felices, súper contentos, yo no sé qué, llegaría algún momento, un punto en el que sentiríamos demasiada frustración o nos sentiríamos demasiado aburridos de estar en ese estado todo el tiempo. A veces es necesario subir y bajar y subir y bajar. Y esas subidas y esas bajadas hacen que nosotros nos conozcamos muchísimo más a nosotros mismos. Bueno, por aquí tenemos una pregunta en Instagram. Chicos, por favor, confírmenme si este audio se escucha bien.
Gracias, gracias. Bien. Lumi Gavillo dice, ¿podrían hablar de los ataques de pánico? Estoy lejos de mi familia y no sé cómo actuar. Ok. Digamos que los ataques de pánico vienen relacionados con una desconexión con la vida y con el primer chakra, que eso es súper importante. Cuando tenemos ataques de pánico o de ansiedad es que hay un desequilibrio en ese primer chakra, como que nuestra supervivencia está totalmente amenazada. Entonces me imagino que si tú que estás fuera o lejos de tu familia, el sentimiento es como de no estoy en manada o me siento abandonada o me siento excluida. Yo te recomiendo, para el primer chakra es buenísimo comer frutos de color rojo, mirar el color rojo. Digamos, hubo un señor que tenía cáncer, ahorita se me olvida el nombre, y él a través de los colores empezó como a sanar porque se daba cuenta que él no estaba procesando ni podía procesar la emoción. Se me olvida cómo es que se llama esto de los colores, cromoterapia. Entonces, unos 15 minutos cuando te levantes en la mañana, quédate mirando el color rojo, puedes comer frutos de color rojo, posturas de enraizamiento, la postura del árbol es súper buena para ese sentimiento. ¿Qué más? Y cada vez que te venga la emoción, no tratar de huir de ella, sino estar con ella, o sea, como morir con esa emoción en ese momento, como acompañar a la emoción. O sea, yo sé que a nivel físico o a nivel químico se producen unas sensaciones y unas cosas dentro del cuerpo, pero yo me acuerdo mucho de un curso de milagros y el curso dice que la enfermedad realmente no existe, que lo que existe es un error de pensamiento. Entonces uno lo que tiene que corregir es como ese error de pensamiento. O sea, al cuerpo, por más de que uno sienta que está siendo muy real, al cuerpo no le va a pasar nada. Es más un efecto como de la mente. Y yo sé que un ataque de pánico no siente que se va a morir, que se le va al aire, que mejor dicho que todo, pero es más un efecto, o sea, después de que venga el ataque, después de que lo sientas, hay un proceso como de liberación porque finalmente se sintió la emoción. Cuando nos retenemos o nos contraemos, o sea, no lo quiero sentir, no lo quiero sentir, no lo quiero sentir, como que se hace más fuerte y nos encarcelamos ahí un poquito más. Entonces, sí, mi recomendación es como dejarse morir en ese momento con la emoción. Igual con un ataque de ansiedad también. ¿Qué es lo mayor que puede pasar? Que uno se desmaye. Sí. Ya. De ahí no va a pasar como que me voy a morir. Pero el mensaje de la mente y la emoción que viene con la mente es me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Ese es el principal o el pensamiento recurrente cuando uno está teniendo un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Me voy a morir. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienes algo más ahí? Yo tengo una pregunta. Bien. Cuando es una tensión muscular continua y tú ya identificas que es como, o sea, que no está en nada, sino que eres tú, que te estás como tensionando todo el tiempo, como con qué estaría relacionado, qué se podría hacer en ese caso. ¿En dónde la sientes? ¿En todos los músculos? En esta parte. En esta parte. No, es como en esta parte de acá. Es como en esta parte de acá. Esto de acá tiene los hombros, esta parte de acá, inconscientemente tiene que ver mucho con la familia, con cargar cosas de nuestros ancestros, consciente o inconscientemente. Y nosotros manejamos lealtades inconscientes, lealtades inconscientes. Revisa a tu abuelito, a ver qué pasa ahí, porque sí, muchas veces esta parte de acá tiene que ver con eso, de que estamos cargando y ni siquiera es como, y uno dice, no, pero es que yo no estoy ni siquiera de acuerdo cómo fue mi papá, ni cómo fue mi mamá, ni cómo fue mi abuelita, ni nada. Pero resulta que uno tiene a veces lealtades invisibles que tú no reconoces, pero esas lealtades sí están en tu ADN,
y están ahí súper impregnadas y es como, ahí sí es como el terco de la familia, digamos que ese ADN es un poquito fuerte a veces porque él tiene una estructura y como quitarle a ese ADN la estructura para él es un poquito difícil, como para esa parte del cuerpo. Pero ahí es donde viene todo lo de nuestros ancestros y todo eso. O yo no sé si a alguno de acá le ha pasado que un momento está súper bien y un momento a otro siente una energía como en la espalda. O un peso en el centro de la espalda. Eso es cuando viene como todas esas emociones y lealtades ancestrales. Entonces suelta. Tú cuando sientas el dolor, como que lo que yo digo es uno sube los hombros y yo suelto y suelto y suelto. Y como tú hacer ese ejercicio durante el día porque es algo que no lo estás manejando tú de forma consciente, ni que tus antepasados te los estén pasando a ti de forma consciente, sino que es un acto y un proceso inconsciente. Me pregunto para la cabeza lo que es con migraña y cuando se repite. Las migrañas son muchas veces por dos cosas. Un duelo que no has asimilado, digamos, pudo ser que te quedaste atrapada como en un duelo. Y la otra es, se me olvidó. ¿Ah? La necesidad de control, sí, exacto. Entonces, para la cabeza, yo digo que las mejores son, a mí me encanta con la comida, tratar como esas cosas. Los arándanos, las cosas de color morado, las berenjenas, ¿qué otra cosa morada? Las uvas, esas uvas que son chiquitas. Trata de hacer posturas de parado de cabeza. Pero lo más importante, mira, hay algo súper sencillo para soltar, si es control. Y nosotros tenemos unas herramientas, pero no las utilizamos porque pensamos que nosotros tenemos la costumbre de que para lograr algo creemos que lograr eso tiene que ser muy complicado, ¿sí me entiendes? O que para lograrlo tenemos que hacer un camino demasiado largo y una cosa supremamente difícil y no. Para soltar el control, tú puedes ir cambiando, digamos, tus rutinas. Entonces te levantas y si te levantas y te cepillas los dientes, pues ya no te levantas y te cepillas los dientes, sino que te vas a bañar de una, ¿sí? O empiezas a hacer cosas que se salgan como de ese control tuyo y al principio va a ser incómodo porque pues la mente a veces vive tan en automático que tú ni siquiera te estás dando cuenta cuando te estás bañando, ni siquiera te estás dando cuenta cuando te estás cepillando, ni siquiera uno puede estar haciendo esas cosas y la mente de uno está por allá volando. Pero cuando tú empiezas a hacerlo de forma consciente, como decir, hoy me voy a lavar los dientes no con la mano derecha, sino con la mano izquierda, de alguna forma para la mente está soltando ese control. O sea, lo primero que va a decir la mente es como, oye, espérate, no, es que nosotros no hacemos esto así, ¿por qué lo estás haciendo así? Y sí va a haber un poquito de incomodidad, pero eso es una forma muy sencilla de ir soltando nosotros el control. Digamos, un día fuiste a yoga y te pusiste en el mismo puesto de siempre. No, hoy lo vas a hacer en el opuesto del otro lado, como para nosotros ir rompiendo estructura, porque la mente siempre va a querer generar estructura para sentirse en un lugar cómodo y para no salir de su zona de confort. Por eso es que también nos pasan las situaciones que nos pasan, porque el alma se da cuenta que nosotros estamos dejando de evolucionar, pero la mente está súper cómoda en su zona de confort. Y muchas veces cuando vienen como cosas muy rudas o muy duras hacia nosotros es porque necesitamos salir como de ese patrón repetitivo que no nos permite vivir la vida. Yo quería saber, y en cuanto a una emoción, por ejemplo, positiva, en el caso del miedo, si yo estoy vibrando en la parte, por ejemplo, que decías del amor, lejos de sentir miedo, si más bien estoy tratando de buscar esa emoción, también me imagino que debe haber consecuencias en el cuerpo. Sí. Y acerca de eso, de las emociones positivas y su impacto en el cuerpo, ¿podrías platicarnos, por ejemplo, del amor y de otras cosas? Gracias. Digamos que las emociones, una de las principales formas en las que se ve el amor
es en la juventud y en la piel. La piel se refleja mucho en el concepto que nosotros tenemos como del amor y de nosotros mismos. A nivel emocional, si nosotros estamos vibrando desde el amor, la digestión de nosotros va a ser súper buena. Los pulmones se van a ampliar muchísimo más y vamos a tener respiraciones por minuto, entre 4 y 5 respiraciones. Nuestro sistema nervioso va a estar muchísimo más en calma. Yo no sé si ustedes han observado, pues obvio sí, cuando uno está muy relajado, el cuerpo se siente supremamente liviano. Cuando ustedes terminan una meditación, ¿cómo tú sientes el cuerpo? Liviano. Ahí estás en un estado de plenitud, de amor. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con nosotros? Cuando estamos más tranquilos, empezamos a caminar más lento, los procesos del cuerpo se vuelven más lentos y esa lentitud hace que haya juventud. Entonces tú a nivel físico te vas a ver muchísimo más joven, mentalmente te vas a sentir muchísimo más joven, pero yo creo que el amor y obviamente la salud va a estar equilibrada. Si tú tienes unos chakras equilibrados, si tú tienes unas emociones equilibradas, pues el cuerpo siempre va a estar en equilibrio, no va a haber como esa desarmonía. Y evalúenlo ustedes cuando sientan como, evalúen un momento de estrés y observen el cuerpo. Se tensiona, o sea, se contrae. Cuando estamos en amor, se expande el cuerpo. Por eso es que nos sentimos livianos, porque ya, digamos que nosotros tenemos varios cuerpos energéticos. Tú ya no estás en el cuerpo. Cuando tú estás vibrando en miedo, solo estás metido dentro de tu cuerpo. Y por lo general estamos solo en la mente. Ni siquiera estamos utilizando todo el cuerpo, sino que estamos acá arriba. Y toda la energía se concentra acá en el pensamiento. Cuando tú ya estás vibrando desde el amor, tú te expandes y tú te sientes hasta más grande y más liviano, porque es que ya no esa energía está atrapada en el cuerpo tratando de protegerse a sí mismo, sino que se está expandiendo en amor para darle a los demás. El amor siempre va a conseguir expandir, 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 expandir. Por eso es que te sientes más liviano. Bueno, tenemos unas preguntas acá en Instagram. Gisette Vélez nos pregunta, me gustaría saber qué desenlaza tener diabetes tipo 1. Namaste nos pregunta, ¿qué nos podías contar del miedo que se genera no como forma individual, sino como forma grupal dentro de la sociedad? Ok. La diabetes tipo 1 tiene que ver con la depresión, con vivir como en un estado de depresión. Puede ser que no sea muy consciente, pero sí puede ser muy a nivel inconsciente. Es como una depresión latente. Entonces uno debe observar es como que, yo digo que lo mejor que para sanar una enfermedad inmune es como tú observar en qué momento pasó el evento que te hizo producir la emoción que te llevó a la enfermedad, como hacer ese proceso de introspección de, bueno, yo estaba bien hasta cierto punto, en qué momento me empecé a sentir mal, por qué me sentí mal, cuál fue la situación que detonó la emoción. Obviamente la emoción pues se quedó dentro del cuerpo porque creó la enfermedad, y empezar a hacer un proceso como de liberación de la emoción, pero muy consciente uno con uno, ¿sabes? O sea, como no culpando absolutamente a nadie. Y la diabetes tiene que ver mucho con la culpa. Como, bueno, pues la depresión tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como con la culpa, con la vergüenza. Entonces, como soltar ese proceso de culpa y como dejar fluir todo. No estar tan encerrado en que a mí me pasó y yo no sé qué, y como no estar desde el victimismo, sino muchas veces la enfermedad es un buen amigo, o sea, como que viene a mostrarnos algo y nosotros a veces lo estigmatizamos mucho. Pero la forma de soltarlo es como fluir, dejar que las cosas se den, no tratar de controlar nada. Yo siempre digo que uno también le tiene que dar espacio a esos momentos en los que uno se siente mal, en los que se siente débil. Para la diabetes lo mejor es comer supremamente sano,
como vegetales crudos, tratar de eliminar un poquito las carnes rojas, que eso va limpiando mucho la sangre, ¿no? Y tiene que ver mucho con la sangre. Y para yoga lo que se puede hacer es, hay una serie que me gusta mucho, que de pronto ahorita la podemos compartir. Digamos, cada día de la semana tiene también como una secuencia de yoga. Digamos, el lunes el día de la luna, el martes Marte, el miércoles Mercurio, el jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y domingo el Sol. Entonces yo sí le recomendaría que buscara esas rutinas una a una, y hiciera la rutina de la luna el lunes, la rutina de martes el martes, y así, todos los días tratar de hacer esa rutina como para generar ese equilibrio de todos los planetas también dentro del cuerpo. Que eso ya es un poquito más astrológico, pero funciona súper bien. Y los mantras de Venus. ¿Es mujer o es hombre? Sí. Es mujer. Y los puedes buscar ahí en YouTube, el mantra de Venus, que se repite 108 veces, y hacerlo una vez el viernes. No simplemente debes escucharlo y listo. Eso va reforzando un poquito la energía femenina, la compasión, el amor, todas estas cosas. Ok. ¿Qué nos podrías contar del miedo que se genera no como forma individual, sino como forma grupal dentro de la sociedad? Y hay otra pregunta que hace referencia hacia el dolor de brazos, manos y dedos. ¿A qué tiene referencia? A recibir. Los brazos y las manos tienen que ver con recibir y dar. Entonces, y también como con el afecto. Cuando a nosotros nos duelen los brazos es porque no estamos recibiendo como esos abrazos que quisiéramos, como con el tacto, ¿sí sabes? Entonces tiene que ver mucho con eso, y con dar y con recibir. Entonces muchas veces vamos a pensar, sí, yo no he recibido, porque casi siempre pensamos es desde el ego, como yo primero tengo que recibir. No. Si yo no doy, no tengo forma en cuál recibir. O sea, yo no puedo hacer, no, la vida no funciona al revés. Entonces primero tengo que abrirme a dar para poder recibir. Y eso se da mucho en el dolor de los dedos de las manos, ¿sí? Cuando uno está muy limitado a, como a mí no me dieron, entonces yo no doy, como conmigo no fueron, entonces yo no soy, todo lo contrario. Yo digo que hasta cuando una persona es mala clase con uno no debe ponerse en la misma posición de la persona, porque automáticamente uno está perdiendo su poder. ¿Y cuál es el poder de nosotros? El amor de nosotros. Uno, cuando una persona está siendo ruda con uno debe darles como amor a esa persona, tener compasión y decir, yo no sé qué proceso está viviendo esa persona que está teniendo esa actitud conmigo, y yo soy un detonante para que esa persona interiorice también su emoción y para que me la muestre a mí. Prácticamente es eso. Entonces sí, como ser muy observadores, y eso tiene que ver mucho como con cuando nos duelen los dedos o los brazos, es como si quisiéramos coger y acaparar todo para nosotros, como hacer este movimiento, ¿sí? Como acá estoy yo y quiero coger todo. Y la otra es lo de... ¿Qué nos podrías contar del miedo que se genera no como forma individual, sino como forma grupal dentro de la sociedad? Hay una, yo no sé, pues yo me imagino que ustedes saben que nosotros tenemos nuestra mente, y está la mente colectiva, que es como toda la rueda de pensamientos que existen alrededor del mundo. Nosotros hemos venido creando esta realidad por nuestro pensamiento. Y mucho de nuestro pensamiento está el cerebro reptiliano, que es como ese ser que vivía en cuevas, que se protegió de los leones, de los tigres, de tal, que tiene un mecanismo de supervivencia muy, muy fuerte. Y dentro de nosotros y dentro de nuestro colectivo hay mucho miedo a la muerte, hay mucho miedo a la escasez, hay mucho miedo a no ser aceptados dentro de la sociedad. Como que siempre nosotros somos digamos, unos animales de costumbres que necesitamos estar en sociedad, necesitamos estar protegidos, necesitamos sentir que tenemos un sostén, necesitamos sentir que tenemos una casa, un alimento y todas estas cosas, porque
Si nos sentimos sin eso, prácticamente nos sentimos desamparados. Y todo ese pensamiento que viene desde miles de millones de años, ese es el miedo colectivo como más grande. Entonces, por eso nosotros muchas veces vivimos a la defensiva. Es como por ese miedo colectivo. Y la mejor forma para poder como quitar un poquito ese miedo es reforzar el frontal del cerebro. La meditación, la atención plena, hacer yoga, comer súper sano, porque también lo que nosotros comemos alimenta el cerebro reptiliano y alimenta también esas ideas. Cómo hacemos ejercicio también alimenta esas ideas, cómo nos comunicamos con los demás también alimenta esas ideas. Entonces, ese miedo colectivo va a existir y va a estar ahí siempre, pero es de nosotros y desde nuestra conciencia mirar si formamos parte de él o si simplemente tomamos otra decisión de decir, yo sé que está ahí, porque pues es mi raza, es de donde vengo desde la antigüedad hasta este momento, pero yo tomo la decisión de tratar de ver otro camino, porque pues obviamente sé que hay otro camino. Yo creo que es la mejor forma que le podemos contribuir a ese miedo colectivo. Ok, Ana Macos 11 nos pregunta sobre las hernias discales, cervicales y lumbares. Y nos pregunta Isa sobre el dolor en piernas. De la espalda, baja, media y alta, ¿cierto? Habló ella. La espalda baja tiene que ver mucho cómo nos sentimos referente al dinero o al sostén. La espalda media tiene que ver mucho cómo nos sentimos en relación a nuestra familia o como a nuestro nido. Y la espalda alta tiene que ver con nuestros ancestros y lo que estamos cargando como a nivel kármico o energético. Entonces sí, y la hernia es como una forma como es una forma que te dice el cuerpo de que no me quiero sostener, de que muchas veces en vez de sostenernos a nosotros mismos esperamos que otros nos sostengan. Y la columna es el sostén del cuerpo. Entonces, no delegarle esa responsabilidad a nadie más, sino a uno mismo. La responsabilidad del dinero, la responsabilidad de, bueno, no tanto del dinero, sino, ahí lo estoy diciendo mal, sino como te sientes tú sostenido en la vida o que tus necesidades básicas estén cubiertas, por decirlo así. Tiene que ver mucho con eso. Pero sí no soltarle esa responsabilidad a nadie más, sino tomar el control de que es nuestra responsabilidad. O sea, muchas veces decimos, es que yo no me sentía así hasta que me encontré con esa persona, entonces esa persona me hizo sentir a mí así. No, ese es el primer error que nosotros cometemos como seres humanos. Deberíamos darle gracias a esa persona que nos mostró nuestra oscuridad, que nosotros negamos con toda el alma porque nosotros queremos ser perfectos. Entonces sí, es decir, como ya, yo me hago responsable de mi sostén, yo me hago responsable de las emociones que sentí con mi familia y yo acepto y asimilo que nací en esta familia, con estos papás, con estos abuelos. Con todo esto tomo todo lo bueno de mi familia, me libero de las cosas que no quiero repetir ni de los patrones que quiero repetir y suelto todo eso. Las posturas de sentado son muy buenas para la columna. Para cabezas ni invertidas. Pero las posturas de sentado, las de torsiones, esto ayuda mucho a equilibrar la columna. Fabi. Como el diabetes está ligado, digamos, a la vergüenza, el cáncer está ligado al enojo, quería saber el Parkinson, ¿a qué estaría ligado? La mayoría de las enfermedades autoinmunes tienen una carga muy fuerte de resentimiento, consciente o inconsciente.
Entonces el Parkinson es algo que tú no tienes el control de tu cuerpo. ¿Por qué no tienes el control de tu cuerpo? ¿Qué pasó en tu mente que se desconectó de tu cuerpo? Ahí hay un proceso mental supremamente fuerte y pasa un montón, digamos, a las personas que sufren, digamos, estos accidentes y quedan o cuadraplégicos o como que la mente se desconecta del cuerpo. Muchas veces es porque la emoción fue tan fuerte en su momento que ni siquiera el cuerpo resistió. ¿Sí me entiendes? O sea, fue tan contrayente o como tan chocante que es como si hubiera existido un cortocircuito en todo el cuerpo, y el Parkinson tiene que ver mucho con el sistema nervioso. Entonces es un cortocircuito bajo de tu mente hacia tu cuerpo. Es como me desconecto, o sea, yo no voy a controlar esto. Es lo mismo que hablábamos ahorita, muchas veces nosotros le damos el control a otras personas, y dar ese control es perder nosotros nuestro poder, ¿no? O sea, de decir estoy sintiendo rabia y yo no sé qué, bla, bla, bla. Esa rabia es de uno. La sientes tú y la sientes en tu cuerpo. ¿Por qué la otra persona debería estar como involucrada en que tú estás sintiendo esa emoción? Y el Parkinson tiene mucho que ver con eso, de que tú delegas la responsabilidad de esas cosas a otra persona. Escucha un poco la conversación o el diálogo que tiene una persona con Parkinson. Escucha un poco el diálogo de una persona que tiene cáncer. Una persona que tiene cáncer es o sea, ha vivido mucho desde el victimismo, que a mí me pasó, es que yo no sé qué, si yo no hubiera hecho, si yo hubiera hecho, como lo que tú dices. Yo sí creo que las enfermedades autoinmunes vienen muy, como que el mecanismo central es la culpa, y detrás de esa culpa vienen otras emociones, viene la vergüenza, como les contaba, hay mucha gente que no se da cuenta de eso, y dicen, es que yo siento frustración. ¿Por qué? De que, o sea, la frustración es una emoción, pero ¿cuál es la emoción que está detrás de la frustración? Cuando una persona se da cuenta que es la humillación, dice, sí, yo me siento súper humillado conmigo mismo, y no es con absolutamente nadie, sino con uno mismo. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de tú ver la emoción que está detrás de la emoción? Tener compasión contigo mismo. Porque tú con la frustración no vas a tener compasión. Con la humillación sí vas a tener compasión, porque vas a decir, oye, uno hace como la reflexión de cómo así que yo me siento humillado conmigo mismo. ¿Por qué me siento así? Y ahí la introspección es más fuerte. Lo mismo pasa con lo del Parkinson. Observa cómo es el diálogo de esta persona, de qué cosas se queja, y uno observando también cómo las otras personas tienen unos diálogos, uno también puede ayudarles en patrones de pensamiento para que salgan de eso. Lo que les digo, para mí, cuando yo me leí un curso de milagros, para mí fue clarísimo, y yo cada vez que me enfermo ya no es como, ay, pobre de mí, me voy a acostar, porque pues obviamente antes lo manejaba de esa forma. Ya cuando vi el curso de milagros y entendí que la enfermedad es un error en la mente, o sea, la enfermedad es como prácticamente, tú tienes dos opciones, o tú apoyas al miedo o tú apoyas al amor. No hay dos caminos, y esa es la dualidad que existe en el mundo. Miedo, amor, lindo, feo, no sé, todo lo que se desglose de ahí hacia las polaridades, porque este mundo es polar y acá vivimos de polaridades. Entonces, cuando tú entras como en este mecanismo o en esta cosa de me enfermé, tú en ese momento estás apoyando al miedo. ¿Por qué? Porque estás sintiendo miedo del proceso de pensamiento que estás teniendo, que está generando la emoción. Y ahí es cuando se crea la enfermedad. Si tú coges y a ese miedo que ya creaste le pones un poco de amor, de compasión, de entendimiento, no lo rechazas, sino que simplemente lo incluyes y le dices, pues ya estás acá en mi campo energético, en mi cuerpo, pues ven y miramos a ver cuál fue el pensamiento que me llevó a sentir esta enfermedad. Pero siempre ha sido un error en la mente.
y el cuerpo es el que procesa ese error que pasa a nivel mental. Por eso las personas que digamos que nosotros tenemos cerca o nosotros mismos, si nos sentimos enfermos, sintamos eso, no huyamos de eso, sino yo por qué estoy sintiendo eso, y detrás de eso se van a ver las diferentes emociones. Si uno lo puede escribir, muchísimo mejor, porque ahí le ayudas a la mente. El proceso de la mente siempre va a ser pensar, y la mente all time va a estar piense y piense y piense y piense, porque esa es su función. Nosotros, al tratar de detener esa función, pues obviamente creamos ahí unos lazos que no. Incluso con la meditación, uno está meditando y a veces está pensando y pensando y pensando y pensando y pensando, pues es la función de la mente, y uno tampoco tiene que poner a pelear con ella, porque pues es parte de nosotros finalmente. Sí hay que ayudarle a bajar todo. Para mí el tema de llevar un diario me parece uno de los ejercicios más chéveres para ayudarle a la mente. Porque uno en el día al día está, es que si hubiera hecho, es que yo no sé qué, bueno, ahorita voy a bajar a hacer ta, y tú vas planeando todo tu día sin darte cuenta que ni siquiera estás viviendo en el presente, porque estás siempre con un paso adelante, y ese es como el objetivo de la mente, estar organizando todo y organizando todo para tenerlo todo bajo control, porque si ella no está bajo control se muere. Y por eso van los ataques de pánico y de ansiedad. Entonces es reconocer eso y ayudarle a la mente, llevar un diario. Hoy me levanté y estuve y eso ayuda a desocupar muchísimo la mente y a que nos enfermemos menos. Dos preguntitas. Uno, tú hablabas de que cuando no se gestiona una emoción se produce pues la enfermedad. ¿Sabes más o menos cuánto tiempo se demora en que esa, digamos, enfermedad se geste? Y dos, ahorita que mencionaste la ansiedad, ¿en qué parte del cuerpo, digamos, se ve reflejada esa enfermedad puntualmente? ¿La ansiedad? Sí. En la cabeza y en el pecho. Okay. La ansiedad sube y baja. Por eso es cuando a ti te sube a la mente, tú dices, me voy a morir. Y eso da en un ataque de ansiedad, me voy a morir. O sea, yo me acuerdo que a mí hace muchos años como que empecé a sentir esa sensación, y claro, y yo estaba en la casa de un amigo y él me dio un vaso de agua, que yo me acuerdo incluso, yo le dije a él, ¿tú le echaste algo al agua? Yo me empecé a sentir supremamente mal. Y él todo, ¿pero por qué le voy a echar algo al agua? Pero ahí es donde te digo que uno siempre, ¿qué es lo que uno busca? Soltar la responsabilidad sobre el otro. Y yo le dije a él, me estoy sintiendo súper mal. Pero en ese momento yo dejé que pasara todo dentro del cuerpo, o sea, y empecé a temblar y todo, y le dije, deja, porque pues, y yo me acuerdo que él estaba súper preocupado, yo le dije, toca dejar que pase, porque si yo no dejo que el proceso pase, pues, me voy a quedar ahí, me van a seguir dando y me van a seguir dando. Y por eso te digo, lo máximo que me pasó fue que yo me desmayé. Y después me levanté y le dije, ay, qué alivio, porque dejé sentir la emoción, ¿sí me entiendes? O sea, uno debe dejar sentir la emoción. Mira, esos son procesos y son súper diferentes, no sé. A mí me pasó una vez que yo tenía una cistitis y no se me quitaba y no se me quitaba y no se me quitaba, y me duró como hasta 5 meses. Y yo ya consumía medicamentos y todo y no se quitaba. Y yo me dije a mí misma, tú ya eres consciente de que la enfermedad es un patrón mental. ¿Qué patrón mental está detrás de eso? También hay una frase súper chévere, que esta la decía Lois Hay, y era como, estoy dispuesto a cambiar el patrón de pensamiento que está generando esta situación o enfermedad dentro de mí. Y eso le ayuda a uno como a decodificar. Lo mismo hace el curso de milagros. El curso de milagros es un proceso de decodificación, de eliminar el sistema de creencias que tenemos nosotros e implantar otro sistema de pensamiento. Incluso el libro dice como, este es un libro para desaprender todo lo que has aprendido, porque todo lo que has aprendido está mal, y literal. Por lo que les digo, el proceso de cuando nosotros éramos chiquitos y uno empieza a hacer el proceso de un curso de milagros y uno sufre. O sea, la mente de uno sufre porque es coger y quitarle su piedra angular donde generó todas sus creencias y todas sus cosas, y decirle, es que todo eso en lo que tú crees está mal. Eso es doloroso. ¿Y quién siente eso? El cuerpo. El cuerpo se enferma, se debilita,
Todo porque uno está cogiendo la mente y la está transformando. Eso también es muy importante, se me ha olvidado decirles que cada vez que uno está en un proceso de transformación, el cuerpo es el que sufre. Por eso mucha gente, cuando está en un proceso espiritual, deciden parar o algo porque les da miedo las reacciones que están teniendo sobre el cuerpo, sin saber que eso es un mecanismo de defensa del ego, porque no lo cambien, porque pues para el ego es súper fácil estar en su zonita de confort y de aquí no me muevan, porque es que a mí desde chiquito me dijeron que yo era, ¿cómo te llamas? Que yo era Alicia y que Alicia era la consentida de la casa y que era la menor. Toda esa historia que nosotros nos hemos formado en nuestra mente, desde nuestro color de piel, color de pelo, el nombre, dónde nacimos, dónde vivimos, qué hacemos, toda esa historia, todas esas creencias que tenemos nosotros, aunque suene chistoso lo que voy a decir, nada ni siquiera de eso importa. No importa si yo me llamo Lina, si tú te llamas Fabián, si tú te llamas Cristian, eso no importa. Lo más importante es como el ser que habita dentro de nosotros, que es el que está llevando este vehículo y esta experiencia. Pero muchas veces nosotros nos quedamos en el cúmulo de creencias y ese cúmulo de creencias son los que realmente están creando el patrón de pensamiento que genera el error. Isa había preguntado qué se relaciona con el dolor de piernas. El dolor de piernas, primer chakra, supervivencia. No sentirse como protegido. Si duelen las rodillas, tiene que ver mucho con rodilla derecha, papá, rodilla izquierda, mamá. Si ya son los huesos, es la estabilidad. Y eso puede ser estabilidad a nivel emocional, estabilidad a nivel económico. Algo puede surgir y eso también, yo por eso digo el tema del diario es clave, o anotar, me están doliendo las piernas, 2 puntos. ¿Cuál es la emoción que está detrás de me están doliendo las piernas? Digamos con lo de la cistitis que yo les contaba, yo tenía una ira acumulada dentro de mí que yo no podía soltar. Y me costó mucho tiempo y a veces vuelve y va y viene, pero esa es la forma en la que mi mente como que lo manifiesta porque ya como que ya lo sintió que era de esa forma que lo podía interiorizar o exteriorizar. Posturas de yoga, enraizamiento, primer chakra, eso es súper básico. Si tenemos nosotros cerrado el primer chakra, el resto está. Sí. Tenemos otra Tener pregunta. una buena conversación con la mamá, sanar como esas heridas con la madre también es súper importante. Lo mismo, frutos rojos, como comer mucha fresa, patilla, ciruelas, pero no comer así como por comer, sino siendo consciente que con eso está equilibrando ese primer chakra. Si siente miedo, sentir el miedo, no es... Incluso dicen que una emoción dura almacenada en el cuerpo 40 segundos y que nosotros desde nuestra mente decidimos cuánto tiempo se queda. Hay veces que el miedo se queda con 1, 2, 3, 4 días y yo digo, pues bueno, o sea, digo, pues bueno, también darle el espacio. Y es que hay una resistencia muy grande que todo el tiempo queremos sentirnos felices y eso también es una carga tremenda para nosotros mismos. Entonces, buscando esa felicidad, ¿qué pasa? Frustración. Y la frustración, o sea, lleva mucho una carga energética muy fuerte con distintas emociones. ¿Listo? Ok, hay otras preguntitas. Las últimas ya. Gabriela nos pregunta, buenos días, una persona que sufre de los pulmones, gracias. Bueno, ¿qué enfermedad? ¿No te dijo? No. No. Los pulmones tienen mucha relación con las relaciones personales y cómo nos relacionamos nosotros en el mundo. Este chakra de acá, pues obviamente es el chakra del perdón. ¿Agnya? No. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Anahata. Anahata tiene que ver mucho con la compasión, con el perdón y cómo nos relacionamos nosotros con nuestro entorno. Cómo son nuestras relaciones personales,
cómo vemos nosotros el mundo. Este chakra, Jesús se enfocaba mucho en este chakra por eso. Y decía como nosotros primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y perdonar al mundo que hemos creado, porque todo lo que pasa afuera es un reflejo interno, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, yo creo que la mejor forma para sanar los pulmones es la compasión y la empatía, trabajar esos dos, y el perdón por uno mismo, ¿no? O sea, uno cree que uno tiene que estar perdonando por ahí a todo el mundo y eso es una mentira. Uno se tiene que perdonar es a uno mismo. ¿Tiroides? ¿Ah? ¿Problemas de tiroides? Bichuda. Ese está muy relacionado con el bichuda y con el segundo chakra, que también se me olvidó el nombre. Swadhisthana. Y esos dos están relacionados con el proceso de creación y de manifestación. Entonces muchas veces uno cuando no expresa, cuando no dice las cosas, eso también es creación. Ahí también estás creando limitación, estás creando dualidad. Hay mucha dualidad cuando tú no expresas porque entras como en un proceso de contigo mismo, como no expresé, como no dije, si hubiera dicho, si hubiera hecho, entonces se ejerce un juicio muy grande y el bichuda tiene que ver mucho con el juicio, porque tu palabra es la que tú enjuicias con tus palabras. Entonces muchas personas que tienen este tema es el juicio, no tienen un juicio muy claro como de sí mismos y no saben expresar muy bien las cosas que sienten. Y al pasar eso que pasa, no crean. ¿Por qué no crean? Porque no creen en ellos mismos. Si ven que todo va llevando como una cosita, la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Ese tema es súper lindo. ¿Listo? Bueno, gracias chicos, a ustedes. ¿Vamos a cerrar? Gracias a todas las personas que nos estuvieron dejando sus preguntas. Estaremos recibiéndolas en nuestro correo directo. Nos dejan un mensaje y se los respondemos. Te envían mucho agradecimiento. Gracias. Y bueno, ¿tu nombre cuál es? Lina Valenzuela. Lina Valenzuela, bueno. Un saludo por allá, chicos. Gracias por habernos acompañado. En YouTube vamos a estar dejando sus redes sociales para que vean completo todo este satsang. Gracias.